9:32, seguimos en esta mañana aquí en Entre Líneas y vamos a poner la lupa en un tema urgente, ¿no? Y que ya sin embargo quedó fuera de la conversación pública, que tiene que ver con la caída histórica en las tasas de vacunación en Argentina. Después de años en lo que nuestro país fue un ejemplo regional en cobertura, hoy vemos porcentajes que retrocedieron más de una década. Enfermedades que estaban controladas vuelven a aparecer y la ausencia de campañas públicas, la desinformación, las dificultades de acceso dejaron a miles de chicos y chicas expuestas, ¿no? Para entender qué está pasando y qué consecuencias puede tener, obviamente, esta baja vacunatoria. Está en línea con nosotros el doctor Eduardo Faga, médico especialista, quien viene advirtiendo sobre este escenario y la necesidad de recuperar la conciencia colectiva sobre la vacunación. Doctor, buenos días. Gastón y Carolina lo saludan. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, doctor, usted viene adelantando o alertando, ¿no?, que la baja de cobertura vacunatoria alcanzó niveles que no veíamos hace más de 10 años. ¿Qué factores explican este retroceso tan marcado? Mire, la verdad que el descenso es dramático. Los indicadores del Ministerio de Salud hablan, por ejemplo, de los últimos datos fehacientes, comprobados, históricos. Para dar un ejemplo, el diseño de 2009 a 2019 fue donde marcaba que la cobertura de vacunación en Argentina estaba por arriba del 85% y esto venía de muchos años atrás. 85% de la población infantil cubierta por vacunas. Sí. Actualmente estamos alrededor del 50%. Es mucho. Con lo cual ha Bajó empezado mucho. a haber casos a partir de marzo empezamos a ver casos de sarampión, que por supuesto no eran casos autóctonos, eran casos que venían del exterior. El turismo es un factor importante en la generación de enfermedades, porque hay enfermedades que se traen en un avión, en un colectivo, en un tren. Claro. Y ahora últimamente, bueno, hubo lamentablemente 4 bebés fallecidos por tos convulsa. Wow, claro. Digamos que, ponerlo en términos absolutamente entendibles y claros, enfermedades como el sarampión, que Argentina estaba hace más de 20 años con tasas cero de sarampión, empezamos a tener sarampión. Esto no es solamente un tema local, sino que es de América, esto se gesta en Canadá, pasa a Estados Unidos y va bajando del hemisferio norte al sur. Sí. Y bueno, a nosotros nos ha afectado también, por un lado. Eso es con respecto a sarampión, una enfermedad que teníamos totalmente controlada. Sí. La otra es tos convulsa, la otra es poliomielitis. ¿Poliomielitis también? No es que haya casos, estoy diciendo tasa de vacunación. Claro. Muy baja. Y también ha descendido la vacunación, por ejemplo, de HPV para las adolescentes. Es una vacuna de los 11 años. Claro. Con lo cual, esto es global, no es un tema global, me refiero en cuanto a vacunas. Esto significa que hay un déficit de vacunación. Sí, doctor, ¿cómo influyó Perdón, sí, ¿no? Pero esto tiene que ver con un pensamiento, una línea, ¿no? Sí, Que empieza... Influyen varias cosas. Primero, que la pandemia generó que muchas familias no fueran a vacunarse por razones diferentes. Después, el tema de la web, donde los grupos antivacunas han tenido un crecimiento muy importante, que son grupos que la verdad que no tienen, primero, bueno, claramente no tienen ningún basamento científico para poder plantear lo que plantean, es absolutamente nulo la justificación del porqué. De hecho, son grupos que figuran en las redes, son grupos que nunca han aceptado una discusión científica,
esto es histórico, pero en Argentina tenía muy poco incidencia hasta la época de la pandemia, donde ahí sí empezaron a tener cada vez más incidencia y bueno, la gente está pegada al smartphone, que eso ya es otro tema, claro, y bueno, sí. recibe esa información. Pero por otro lado, y esto también es una realidad y es fácilmente corregible, es que la ley, primero que la vacunación argentina tiene un esquema de vacunación de los mejores del mundo. Sí. El Ministerio de Salud es encargado de proveer las vacunas y lo segundo, y tan importante como proveer la vacuna, es de dar accesibilidad a que toda la población tenga a la vacuna. Claro, yo leía, ¿no? Sí. Leía eso en la Gacetilla, que justamente señala la ausencia del Estado, ¿no? En las campañas sostenidas de prevención. O sea, ¿cuál sería o qué tipo de estrategia debería estar impulsándose hoy para revertir esta tendencia? Y digamos que las campañas de difusión son campañas que debe manejar el Estado de la manera que consideren más necesaria. Antiguamente se hacían todos por televisiones, o sea, canales de difusión pública. Hoy en día creo que hay que insertarse también en la web, redes sociales, para poder claro, brindar una información más segura. Pero pasa algo, perdón que me meta, ¿no? Sí. Pero tenemos una gestión que no se quiere meter en la libertad de la gente. ¿Cómo te va a fomentar que vos vayas, que sea tu libertad de decidir si vos querés ir a vacunarte? claro. Ellos no van a invertir en nada y entonces, cuando antes teníamos gestiones que era obligatorio para que los chicos tengan el acceso a los colegios y todo, presentar el calendario de vacunas, pero era obligatorio en el sentido de por el bien de los pibes. No era una cuestión forzada que vos decís. Autoritaria, claro, no era así. No, cuando yo les comenté que el calendario argentino de vacunación era de los mejores del mundo, está justificado por una ley que dice que el calendario es obligatorio. O sea, vos como papá no se te pregunta si tu hijo, si vos querés o no querés vacunar a tu hijo. O sea, los chicos tienen que ingresar al colegio con las vacunas dadas, comprobadamente dadas. Y no es si vos querés o no querés. Claro, ¿Sí? ¿y se está dando ese fenómeno de que padres directamente no quieran, que se nieguen? Y puede existir, pero no pueden ingresar al colegio en ese caso. Ah, claro. Claro. Si la ley se cumple, se cumple. Si vos salís a manejar y no querés sacar el registro, bueno, en algún momento te paran y te sacan el auto. Bueno, en este caso es lo mismo, desde otro lugar. O sea, no es que si yo, como soy antivacuna, entonces tengo mi derecho a ir a mandar a mi hijo al colegio no vacunado, porque la vacuna no es un hecho individual, es un hecho social. Claro, es colectivo. Entonces, claro. no es un criterio individual. Claro, pero ha habido noticias, casos, situaciones donde justamente por familias, los responsables antivacunas, no vacunaban a su pibe y su pibe contagió al resto de chicos de enfermedades. Sí, totalmente. Por eso existen dos mecanismos. Primero, que son los controles escolares, en donde cuando un chico se inscribe en un colegio tiene que presentar su calendario de vacuna. Sí. Y esto no es una simple formalidad, sino que es algo necesario. ¿Bien? Uh-huh. La segunda cosa que tiene que, además de, volviendo a la pregunta anterior, de las cadenas de difusión y de comprometer a la población con el tema de las vacunas, es dar acceso a las vacunas. En Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires la accesibilidad está más o menos cerca, que uno caminando puede ir a un centro de vacunación, pero en el interior no es así. No, claro. Entonces, cuando ustedes eran chicos, no sé la edad que tienen, pero cuando ustedes eran chicos, iban equipos de los diferentes ministerios de salud de cada región al colegio y se vacunaba. Y no se preguntaba si vos querías o no vacunar. Se vacunaba y punto. Claro, sí. De esta manera se tiene un criterio, un parámetro de cobertura. Cuando un país está bien vacunado, estamos hablando de arriba del 85% de cobertura de vacunas. Claro, y actualmente un 50%, dijo. De esa manera, no de otra manera. Concientización, provisión de vacunas y accesibilidad a la vacuna.
Si Bien. las familias no pueden ir al vacunatorio, el vacunatorio va al colegio. Bien. Doctor, usted recién mencionaba también lo de los fallecimientos que hubo por tos convulsa, ¿no? Es Sí. una enfermedad prevenible. ¿Qué riesgo concreto corremos si la cobertura no se recupera? A ver, para que se den una idea, el esquema infantil tiene 3 dosis en el primer año de vida de tos convulsa, una dosis en el segundo año de vida, otra quinta dosis al ingreso escolar y una última dosis pediátrica a los 11 años. O sea, el esquema es completo y de esa manera no hay riesgo. El problema es el margen entre el nacimiento y los 2 meses de vida, donde obviamente el chico recién se empieza a vacunar a los 2 meses. De ahí que para prevenir la tos convulsa neonatal o de los primeros 2 meses, la madre se da una vacuna que es la triple bacteriana y de esa manera se previene la tos convulsa neonatal. Bien. Pero también es cierto que por ahí, no sé el caso puntual de estos 4 casos, pero por ahí esa mamá embarazada no recibió la triple bacteriana. Entonces su hijo durante los primeros 2 meses no estuvo protegido y se contagió y se muere. Porque a esa edad es gravísima la tos convulsa. Claro. A tu edad no, te la pescas, te duele, bueno, qué sé yo, tendrás los síntomas de un resfrío, de una tos que te durarán semanas o meses, pero se medica y se trata y punto. Pero en la etapa neonatal es muy riesgosa. Bien, y bueno, por último, para las familias que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué señales deben de tener en cuenta y dónde se puede consultar para completar el calendario oficial, ¿no? Capaz que hay una persona, alguien que nos escucha y dice, yo me recolgué con las vacunas, ¿qué deberíamos ir a un hospital, a un vacunatorio, al pediatra de cabecera, médico? ¿Dónde debería ir? Cualquier médico de familia o pediatra puede controlar el esquema de vacunación e indicar las vacunas que sean, tanto sea público, privado, obra social, prepaga, lo que sea. Primera cosa. Segundo, se puede ir a los centros de vacunación donde ellos ven el calendario que tiene y dan lo que corresponde. Bien. Y tercero, que claramente tomemos la conciencia de que las enfermedades de riesgo solo desaparecen con vacuna, no hay otra opción. Y por suerte la vacuna la hay, y han enfermedades como la poliomielitis, la viruela, el sarampión, en la Argentina no existieron más hasta ahora. Y eso fue a que la gente se vacunó conscientemente, el Estado cumplió las cosas que debería hacer y de esa manera todos vamos a estar más protegidos. Bien, gracias doctor por ayudarnos a entender un poco qué está en juego, ¿no? Y recordar también que la salud pública necesita presencia y que también información, política sanitaria, que es lo que nos está faltando, porque como dice, justamente lo dijo, ¿no? Cuando el Estado se retira, la desinformación avanza más rápido que la salud, ¿no? Así exactamente, el hincapié hay que ponerlo ahí, claramente, en este momento es ahí, porque la concientización demora tiempo, el Estado tiene que actuar rápidamente. Piensen ustedes que recuperar el esquema hoy de alrededor del 50% y volver a llevarlo al 85% va a tardar años, claro. no semanas. Entonces, es hoy que hay que hacer las cosas. El Estado tiene todos los mecanismos para poder hacerlo, porque el sistema de salud es un sistema amplio en la Argentina, está en toda la Argentina. Lo que hay que hacer es darle herramientas como para que tenga accesibilidad, entrada a los colegios y vacunatorios y controlar el esquema de vacunación de cada chico. Exacto, sí, es lo que tiene que hacer, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Un placer y está buenísimo que puedan difundir estas cosas el mayor tiempo que puedan. Bueno. Todo suma. Exacto, Todo suma. es verdad. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Un abrazo fuerte. Chau, Hasta luego. Gracias. Ahí escuchábamos al doctor Eduardo Faga, ¿no? Porque la caída en la vacunación no es solo un dato epidemiológico, ¿no? Que uno puede decir, es una señal alerta sobre cómo se debilita también el tejido que nos cuida como sociedad, ¿no? Sí. Pero aparte, digo, al margen de tu creencia, bueno, está bien, es una cuestión de creencia, pero digo, poner en riesgo la vida de tu hijo, porque vos pensás que la vacuna, y después te encontrás con situaciones como esta, ¿no? Porque también puede estar dentro de las posibilidades de que no le hayan dado, como dijo él, la triple bacteriana a las mujeres.
O las mujeres no quisieron que le den la triple bacteriana. Porque no, esa vacuna. Y ahí después, está. y después pasa, ¿no? Y vos que mucho veces es el sueño, el anhelo, la búsqueda de tener un hijo, el embarazo, los 9 meses. Nace tu pibe y te pasa esto. Y sí, no, es terrible, terrible. La verdad que ¿no? es... Digo, por eso tomar conciencia no es un juego, no es algo trivial, que bueno, no, esto, la tierra es plana, ¿no? No, sí, Porque el costo es altísimo. es muy alto, sí. Y me gusta esto, ¿no? Que las vacunas no son una decisión aislada, son una responsabilidad colectiva, ¿no? Un pacto básico para protegernos entre todos y que hoy está fallando, ¿no? Así que bueno, para estar atentos. Pasó con la pandemia, perdón, para poner ejemplo, cuando hacían la vacunación en general, era para evitar que el virus circule por la comunidad. No era que me vacuno yo para salvarme yo. No, Es claro. para que donde circulaba el virus, encontraba personas vacunadas, el virus no pueda seguir avanzando. Eran barreras para evitar que gente se contagie. Pero bueno, algunos no lo entendían así. No lo entendían y seguimos viendo el discurso individualista que obviamente hoy estamos viendo mucho, donde se olvidaron que muchas veces la salida sí es colectiva.